El mundo rara vez te arrebata las cosas por la fuerza. La mayoría de las veces, te despoja de lo que posees porque nunca aprendiste cuándo cerrar la puerta. Existe una extraña regla no escrita que gobierna con mano de hierro la naturaleza humana. Aquello que está constantemente disponible, de manera gradual e inevitable, pierde su valor percibido. No se trata de que las personas sean inherentemente crueles, egoístas o malintencionadas, sino de un mecanismo psicológico mucho más sutil. La familiaridad extrema posee la capacidad silenciosa de transformar la gratitud en una simple suposición, y el regalo en una obligación. El tiempo, la atención y la energía son los activos más valiosos, finitos e irrecuperables que posee un ser humano. Sin embargo, en la dinámica de la vida moderna, a menudo se regalan como si su costo fuera nulo, como si el pozo de donde emanan fuera infinito. Los antiguos filósofos estoicos comprendían a la perfección un principio fundamental que la sociedad contemporánea nos empuja activamente a olvidar. Tu paz mental tiene un precio, tu atención posee un valor intrínseco y tu presencia es un bien escaso. En el preciso instante en que permites un acceso ilimitado e irrestricto a estos pilares, comienzas a enseñarle al mundo exterior que no cuestan nada. Y la psicología humana dictamina que lo que no cuesta nada, rara vez se protege, se cuida o se valora. Esta es la razón profunda por la cual una cantidad alarmante de personas experimenta un agotamiento crónico y devastador, a pesar de estar haciendo estrictamente todo lo que se les dijo que les ganaría el aprecio y el respeto de los demás. Estas personas confunden erróneamente el estar disponibles con el ser valiosas. Equiparan de forma equívoca la accesibilidad constante con la importancia genuina en la vida de los demás. La verdad detrás de este fenómeno es incómoda, punzante y difícil de asimilar. Muchos de los individuos que se sienten crónicamente pasados por alto, invisibilizados o ignorados no carecen de valor real. El verdadero problema es que están entregando ese valor con demasiada libertad, sin ningún tipo de filtro o discernimiento. Responden a cada mensaje de texto en cuestión de segundos, asumen con docilidad cargas emocionales y responsabilidades laborales que nunca les correspondió llevar, y se aseguran de estar listos y dispuestos para cualquier persona que los llame, excepto para ellos mismos. Al final del día, se sientan en la intimidad de su soledad y se preguntan con amargura por qué se sienten tan profundamente drenados, invisibles y desconectados de sus propias vidas. El problema no radica en que posean poco valor que ofrecer al entorno. La tragedia real es que han olvidado por completo calcular el costo real de su propia presencia. Desde la infancia, la cultura nos programa para aceptar, sin cuestionar, la idea de que estar siempre disponibles es el signo definitivo de la bondad, la empatía y la virtud. Se nos presenta como el estándar de oro del comportamiento humano. Responde rápido, ayuda en cuanto te lo pidan, sé una persona sumamente confiable, adáptate a los deseos de los demás y mantente ahí, al pie del cañón, cada vez que alguien necesite un favor. En la superficie, analizadas de forma aislada, estas cualidades parecen sumamente admirables, constructivas y necesarias para la cohesión social. Y, de hecho, en la medida justa y con las personas correctas, lo son. El verdadero peligro comienza cuando la disponibilidad deja de ser una elección consciente, nacida de la generosidad, y se transforma en una condición rígida de la propia existencia, en un mecanismo de defensa para no ser rechazado. En algún punto del camino, sin darse cuenta, muchos individuos dejan de elegir activamente hacia dónde fluye su tiempo y comienzan a entregarlo de forma automática, casi por reflejo condicionado. Se acostumbran tanto a reaccionar ante cada estímulo, notificación y petición externa que ya no se detienen a considerar si la solicitud en cuestión merece una respuesta, o si el precio a pagar es su propia salud mental. La accesibilidad total se convierte en el estado por defecto de sus vidas, y lo que en un principio comenzó como un acto genuino de bondad y compañerismo, lentamente se transforma en una prisión autoimpuesta de expectativas ajenas. Los seres humanos poseemos una capacidad de adaptación verdaderamente extraordinaria. Esta flexibilidad evolutiva es la que nos permite sobrevivir a las crisis más agudas, recuperarnos de pérdidas devastadoras y seguir avanzando cuando las circunstancias externas se vuelven hostiles. Sin embargo, esta misma tendencia adaptativa genera un problema imprevisto y destructivo en el ámbito de las relaciones interpersonales. Aquello que está constantemente presente en nuestro campo visual o emocional tiende a volverse invisible para la mente. No es que pierda su importancia objetiva,
sino que el cerebro se habitúa a su existencia y deja de procesarlo como un estímulo relevante. Imagina por un momento el tic-tac constante de un reloj de pared. Al ingresar a una habitación silenciosa, lo notas de inmediato, el sonido es claro y prominente. Sin embargo, a los pocos minutos, ese ruido desaparece por completo de tu conciencia. El sonido no ha cambiado de intensidad ni de frecuencia, sigue exactamente igual, lo único que se ha transformado es tu atención, que lo ha filtrado como ruido de fondo. Algo idéntico ocurre cuando una persona se hace interminablemente accesible para los demás. Su presencia deja de ser un regalo para convertirse en un paisaje cotidiano. Su confiabilidad ya no se agradece, sino que se asume como una propiedad garantizada de la realidad. Aceptar este hecho psicológico resulta extremadamente difícil para la mayoría, porque contradice de forma directa todo lo que nos han enseñado sobre los vínculos afectivos y laborales. Existe la falsa creencia de que dar más de uno mismo genera de manera automática un mayor valor y un lazo más fuerte. No obstante, el valor de las cosas en este mundo rara vez está determinado exclusivamente por la cantidad de esfuerzo invertido. Está moldeado por la percepción, el enfoque de la atención y la escasez. Cuando un recurso es abundante y no tiene restricciones, la mente humana deja de asignarle importancia consciente. Como observaba con lucidez el filósofo Séneca, nada se valora más altamente que aquello que es difícil de alcanzar o que requiere un estándar para ser obtenido. La psicología humana está diseñada para notar el cambio mucho más que la consistencia, la ausencia mucho más que la presencia, y la interrupción drástica de una rutina mucho más que la continuidad de la misma. Por lo tanto, un individuo que siempre está ahí, sin importar las condiciones o las faltas de respeto, eventualmente se funde con el mobiliario de la vida de los demás. Las consecuencias de este patrón de conducta suelen ser sumamente sutiles en las etapas iniciales. Llega una notificación al teléfono y se envía una réplica inmediata, interrumpiendo el propio trabajo. Un conocido pide un favor incómodo y este se acepta sin la más mínima vacilación ni análisis de agenda. Surge un problema ajeno y la persona acude corriendo a resolverlo, asumiendo el rol de salvador. Cada uno de estos momentos, analizado de forma individual, parece insignificante, una simple cortesía. Sin embargo, a lo largo de los meses y los años, la acumulación de estos episodios crea una sólida expectativa silenciosa en el entorno. El acceso a tu persona ya no es un privilegio que se deba cuidar, sino un derecho adquirido. El individuo que entrega su energía de esta forma empieza a cargar con un volumen de responsabilidad cada vez mayor, mientras recibe, paradójicamente, un nivel de consideración cada vez menor. Su rol dentro del grupo se vuelve fijo e inamovible, se convierte en la persona que siempre entiende, la que siempre escucha las quejas sin quejarse, la que siempre ajusta sus horarios para acomodar los de los demás. Y debido a que este rol se desarrolla de manera gradual, como el agua que se calienta lentamente hasta hervir, rara vez nota cuánta identidad y cuánta vida ha invertido en el proceso, hasta que el agotamiento extremo hace su aparición fulminante. El agotamiento, en su sentido más profundo, suele ser incomprendido. La mayoría de las personas asume de forma superficial que proviene de trabajar demasiadas horas o de tener una agenda repleta de obligaciones físicas. Pero el verdadero agotamiento destructivo emana de un lugar mucho más profundo del ser. Emerge cuando un individuo vuelca toda su atención, su agudeza mental y su cuidado hacia el exterior, descuidando por completo su propia vida interior y sus objetivos personales. Se vuelven expertos absolutos en gestionar las crisis ajenas mientras sus propias prioridades se llenan de polvo en el rincón del olvido. Los estoicos comprendían una verdad axiomática que conserva una relevancia brutal siglos después. El tiempo no es simplemente un recurso abstracto que se mide con un aparato en la muñeca, el tiempo es la sustancia misma de la vida. Cada hora que regalas de manera inconsciente, cada tarde que pasas escuchando dramas que no te corresponden, es una porción irrecuperable de tu existencia terrenal que jamás volverá a tus manos. El dinero perdido puede volver a ganarse mediante el trabajo, las oportunidades perdidas pueden presentarse nuevamente con un cambio de estrategia, los bienes materiales dañados pueden ser reemplazados. El tiempo, sin embargo, se mueve en una sola dirección con una firmeza implacable. Esta aguda conciencia de la finitud de la vida llevaba a los pensadores estoicos a vigilar su atención con un celo absoluto. No lo hacían desde una postura de egoísmo ciego, mezquindad o misantropía, sino porque entendían con claridad que una vida que se pasa reaccionando exclusivamente a los estímulos y demandas del exterior no deja absolutamente ningún espacio para una existencia intencional, libre y con propósito.
Aquel que es dueño absoluto de su atención, es dueño indiscutible de la dirección de su vida. Por el contrario, la persona que reparte su atención de manera indiscriminada y fragmentada, gradualmente pierde tanto el control de su enfoque como el rumbo de su destino. Establecer límites y regular la accesibilidad no significa, bajo ninguna circunstancia, convertirse en un ser ermitaño, frío, antisocial o negarse de forma sistemática a tender la mano a quien lo necesita. Significa aprender a reconocer, con total honestidad intelectual, la diferencia abismal que existe entre la generosidad consciente y la negligencia inconsciente de uno mismo. La primera nace de una posición de fuerza interior, abundancia emocional y valores claros. La segunda brota directamente del miedo profundo. Miedo a defraudar las expectativas de los demás, miedo a ser catalogado como una persona egoísta, miedo a ser incomprendido y, por encima de todo, un miedo atroz a perder la aprobación del entorno social. Estos temores operan de manera subterránea, silenciosa pero constante, dictando decisiones que parecen completamente inofensivas en el momento presente. Una persona pronuncia la palabra sí, simplemente porque decir no le genera una oleada intolerable de incomodidad y ansiedad estomacal. Se mantiene disponible a altas horas de la noche porque fijar un límite firme le hace sentir que está cometiendo una injusticia. Continúa entregando su energía porque detener esa inercia le resulta un territorio completamente desconocido y aterrador. Sin embargo, es vital comprender que cada decisión que tomamos en esta vida lleva consigo un costo asociado, incluso cuando ese costo permanezca invisible para los ojos en el corto plazo. Con el paso del tiempo, comienza a manifestarse una paradoja sumamente extraña y dolorosa. Cuanto más sacrifica un individuo sus propias prioridades, sus horas de sueño, sus proyectos y su salud para acomodar las necesidades de todos los demás, más desconectado, vacío y alienado se siente respecto a su propia existencia. Su agenda diaria puede estar completamente llena de compromisos, reuniones y citas sociales, pero su sentido de propósito vital se debilita hasta volverse casi imperceptible. Sus interacciones y conversaciones se multiplican en cantidad, pero su claridad interna decrece de forma alarmante. Su accesibilidad exterior crece de forma exponencial, pero su presencia real pierde peso, autoridad y magnetismo. Lo que resulta verdaderamente trágico es que aquello que la persona esperaba que generara amor, aprecio y validación profunda, a menudo produce exactamente el efecto opuesto en su entorno. Y esto no ocurre porque las personas que lo rodean sean monstruos insensibles que disfrutan de explotar al prójimo, sino porque el acceso ilimitado a cualquier bien en este planeta reduce de forma natural y matemática su valor percibido. Hay una lección silenciosa y magistral oculta dentro de esta dolorosa comprensión. La presencia humana solo adquiere un verdadero significado cuando es el resultado de una elección intencional. La atención solo gana valor real cuando está dirigida con un propósito claro, y el tiempo solo adquiere trascendencia cuando se protege con valentía. Existe una capa mucho más profunda en este análisis que suele pasar completamente desapercibida, debido a que se oculta detrás de una fachada de virtudes altamente aplaudidas por la sociedad. Muchas personas se escudan bajo la narrativa de que, simplemente, disfrutan demasiado ayudando a los demás, que poseer una naturaleza profundamente solidaria, generosa y servicial es su rasgo de identidad principal. Si bien en algunos casos esto puede ser parcialmente cierto, en una inmensa mayoría de las ocasiones, la necesidad imperiosa e incontrolable de ser útil, rescatar a otros y estar siempre disponible está impulsada por una carencia interna muy profunda y un deseo neurótico de control. Sentirse necesitado es una de las drogas psicológicas más potentes que existen. Genera una falsa sensación de poder, control e importancia que es sumamente difícil de encontrar en otras dinámicas de la vida. Cuando alguien depende de ti para resolver sus problemas cotidianos, cuando eres la primera persona a la que llaman en medio de la madrugada, cuando buscan tu consejo de manera constante o recurren a ti en cada bache emocional, se crea la placentera ilusión de que tu existencia importa, de que eres indispensable. Se manufactura un sentimiento artificial de significado vital. Y debido a que esa recompensa emocional es tan gratificante para un ego herido, muchas personas comienzan a perseguirla de forma compulsiva, sin percatarse del enorme precio que están pagando por ella. Los estoicos enseñaban que la verdadera estabilidad emocional y la paz mental jamás pueden construirse sobre cimientos que existan fuera de tu propio control. La reputación que tienes ante los ojos de los demás puede cambiar de la noche a la mañana por un malentendido,
La aprobación social puede disiparse ante el menor desacuerdo. Las circunstancias externas pueden dar un vuelco drástico sin previo aviso. Si tu autoestima y tu valor como ser humano dependen exclusivamente de estos factores externos y volátiles, tu paz interior será siempre una estructura extremadamente frágil, propensa a derrumbarse ante la menor brisa. Te conviertes en un rehén de las opiniones ajenas, vulnerable a cada crítica y a cada fluctuación en las dinámicas sociales de tu entorno. Ese estado de hipervigilancia no es libertad, es una de las formas de cautiverio más amargas que existen. Muchos individuos pasan décadas enteras negociando su valor personal a cambio de migajas de validación, sin siquiera ser conscientes de la transacción. Se transforman en expertos absolutos en leer el lenguaje corporal de las habitaciones que pisan, en anticipar los deseos de sus superiores o parejas, y en recortar partes de su propia personalidad para encajar a la perfección en el molde de lo que los demás esperan de ellos. Buscan señales de aceptación en cada rincón. Un elogio casual les eleva el estado de ánimo al cielo, mientras que una crítica constructiva o una mirada de indiferencia les arruina el día por completo. La inclusión en un plan social se convierte en la prueba matemática de su valor, y la exclusión pasiva es procesada como una evidencia irrefutable de su fracaso como personas. De manera gradual, estas personas subcontratan su identidad a los seres que los rodean. En lugar de sentarse en silencio a decidir por sí mismos quiénes son, cuáles son sus valores no negociables y qué quieren de la vida, se quedan inmóviles esperando que el mundo exterior les otorgue una etiqueta y una validación. Esto genera un desequilibrio de poder peligrosísimo. Cuanto más dependes de la aprobación externa para respirar tranquilo, más poder le estás entregando a fuentes que no tienen ningún interés real en tu bienestar a largo plazo. Tu comportamiento deja de estar guiado por principios morales sólidos o metas trascendentales, y pasa a estar dictado por el deseo desesperado de mantener la aceptación a cualquier costo, cayendo en la sumisión. Lo verdaderamente doloroso de esta estrategia de supervivencia es que casi nunca produce el resultado respetable que la persona tanto anhela. Quienes buscan aprobación constante asumen que su docilidad los hará más queridos y respetados. En la realidad, suele provocar el efecto contrario, el desprecio o la instrumentalización. La desesperación por agradar posee un olor metafórico que se detecta a la distancia, por más que se intente ocultar detrás de una sonrisa atenta. El entorno percibe con claridad cuando un individuo tiene pánico de perder una relación o un puesto, y cuando necesita validación con urgencia. Al notar esto, las dinámicas cambian. El buscador de aprobación se adapta sumisamente, mientras que el otro actor de la relación asume el control absoluto, dictando las reglas del juego. En el momento en que un ser humano toma la decisión consciente de dejar de perseguir la aprobación ajena, una transformación silenciosa pero de proporciones titánicas comienza a desplegarse en su interior. Es un proceso mucho más discreto que las rupturas dramáticas, pero infinitamente más poderoso. La necesidad imperiosa de justificar de manera detallada cada una de las decisiones que se toman ante el tribunal de la opinión pública empieza a desvanecerse. La mayoría de las personas no tiene la menor idea de la cantidad astronómica de energía mental y verbal que derrocha diariamente explicando sus actos, hasta que decide, por fin, dejar de hacerlo. Explican con lujo de detalles por qué decidieron rechazar una invitación a una fiesta, justifican extensamente por qué cambiaron de rumbo profesional a mitad de su carrera, se disculpan por necesitar un fin de semana de soledad para descansar. Es como si cada elección personal tuviera que ir acompañada de un pliego de descargos y una defensa legal, como si se requiriera un permiso notarial del entorno antes de poder dar un paso en la propia vida. Debajo de esta avalancha de explicaciones innecesarias se esconde el miedo paralizante a que alguien no esté de acuerdo o no logre comprender nuestras razones. Este temor empuja a las personas a una sobrecomunicación neurótica donde un simple «no, gracias» habría sido más que suficiente para mantener la dignidad. El emperador estoico Marco Aurelio pasó gran parte de su existencia rodeado de intrigas palaciegas, críticas feroces de senadores, expectativas gigantescas de un imperio y opiniones conflictivas de generales. A pesar de tener el poder absoluto para silenciar a cualquiera, sus escritos personales revelan que la paz jamás se encuentra intentando controlar o modificar la percepción que los demás tienen de ti. El enfoque estoico siempre regresa de forma implacable hacia el único territorio soberano: gobierna tu propia mente, cumple con tu deber moral basándote en la justicia, vive alineado con tus principios más elevados y acepta que las opiniones de los demás existen, pero no tienen el menor poder para alterar tu carácter a menos que tú decidas abrirles la puerta.
Esta perspectiva genera un alivio profundo en la toma de decisiones. En lugar de desgastarte preguntándote si todo el mundo comprenderá tu elección, la única pregunta relevante pasa a ser si esa acción se alinea con lo que es correcto, saludable y necesario para tu desarrollo. Muchas personas sufren innecesariamente porque confunden de forma ingenua el entendimiento con el acuerdo. Quieren que los demás entiendan perfectamente sus motivos, cuando en realidad lo que buscan de rodillas es su consentimiento. Debes aceptar que el entendimiento ajeno es una quimera que no se puede garantizar, pues cada persona interpreta tus acciones a través del filtro de sus propias heridas, traumas, proyecciones y expectativas limitadas. Intentar corregir cada interpretación errónea sobre tu persona es una tarea tan estúpida y agotadora como intentar vaciar el océano con un dedal. Hay una fuerza inquebrantable, elegante y casi mística que emerge cuando un individuo se siente completamente cómodo permitiendo que los demás sostengan información incompleta, sesgada o abiertamente equivocada sobre él. No todas las decisiones requieren un debate abierto, no cada límite fijado necesita una sesión de negociación, no cada preferencia personal debe ser validada por un comité. Un no rotundo y educado es una frase completa que no requiere anexos. El silencio, en muchas ocasiones, es la respuesta más aristocrática y efectiva. Al principio, este cambio de actitud genera una enorme incomodidad porque rompe con el hábito arraigado de complacer, pero a medida que el músculo de la firmeza se fortalece, una libertad salvaje empieza a inundar tu vida. Comprendes que las explicaciones largas suelen ser una invitación directa a que los demás cuestionen tus motivos y debatan tus límites. Cuando ofreces una justificación detallada, le estás entregando al otro el derecho implícito de evaluar si tus razones son lo suficientemente válidas. Una decisión personal se convierte de pronto en un debate público donde terminas perdiendo la soberanía de tus actos. Por esta razón, las personas con el carácter más fuerte y templado suelen ser notablemente más silenciosas de lo esperado. Su economía verbal no es un signo de timidez, inseguridad o falta de argumentos, es pura disciplina estoica y alta autoestima. Entienden con claridad meridiana que las palabras tienen un costo y que no todas las opiniones del entorno merecen el honor de recibir una respuesta o una rectificación. Su energía se mantiene focalizada con láser en lo que verdaderamente importa: construir una vida con sustancia, propósito y alineación interna. Cuando alcanzas este nivel de madurez, la disponibilidad deja de ser una reacción automática del miedo y se convierte en una inversión sumamente selectiva de tu valiosa existencia. Si estas ideas han encendido una chispa de claridad en medio del ruido cotidiano, no dejes que se disipen con la siguiente distracción. En un mundo diseñado para vaciarte, aprender a cerrar la puerta es el máximo acto de autorrespeto. ¿Qué área de tu vida se está beneficiando menos de tu presencia debido a que estás demasiado disponible para las demandas de los demás?